Hola, mi nombre es Cristal Dariana Luna Luciano y estudio la carrera de Químico Industrial en la Facultad de Ciencias Químicas. Yo soy Denise Alemán Silva, de la carrera de Química Industrial de la Facultad de Ciencias Químicas. Hola, me llamo Felipe Rivera Flores, soy un alumno de la carrera de Químico Industrial de la Facultad de Ciencias Químicas. Bueno, como ya ven en el título de aquí abajito, vamos a hablar sobre el tema de vectores de la experiencia educativa de mecánica y dinámica impartida por la doctora María Guadalupe Cosme Reyes. ¿Qué es un vector? Un vector es el segmento de recta en el espacio que parte de un punto hacia otro. Lo que caracteriza a un vector es el punto de aplicación origen, es decir, desde donde va a partir. Por ejemplo, tenemos el plano cartesiano y este vector va a partir desde el punto 0. También tenemos lo que es la magnitud. La magnitud es el valor de la longitud que mide ese vector. También tenemos lo que es la dirección, es decir, esta nos va a permitir saber hacia dónde actúa de manera horizontal, vertical u obliqua. También el sentido. Este nos permite saber hacia dónde apunta su flecha, es decir, norte, sur, este u oeste. Asimismo, para poder representar gráficamente estos vectores, tenemos que tener en cuenta una escala convencional, la cual la podemos utilizar de 1 a 1, 1 a 10, 1 a 100 o 1 a 1000. También, muchas de las veces al resolver problemas o resultados, confundimos mucho lo que es la palabra de magnitud vectorial y magnitud escalar. En este caso, la magnitud vectorial es la que tiene un valor, sentido, magnitud y dirección. En este caso, sus unidades van a ser de aceleración, velocidad, fuerza, entre otras. Mientras que una magnitud escalar es una unidad y un valor. En este caso podremos hablar de masa, volumen, densidad, etc. Por otra parte, los vectores también tienen propiedades, lo que son la adición, el negativo de un vector, la ley conmutativa y la propiedad de transmisibilidad de un punto de aplicación. Bueno, ahora sabemos lo que caracteriza a un vector. También existen tipos de vectores como lo son los coplanares, que estos es a donde varios vectores van a estar en un mismo plano, y los colineares es cuando dos o más vectores tienen la misma dirección o punto de acción. Por lo tanto, si se tiene un sistema de vectores angulares o concurrentes, estos dependiendo de su dirección se van a cruzar en un cierto punto, formando ángulos con sus propios vectores. Es decir, si hacemos la descomposición de estos vectores, se va a formar por sí misma una resultante, la cual la podemos calcular por la ley de cosenos y el teorema de Pitágoras. Además del método analítico, como fue la ley de cosenos y el de Pitágoras, podemos hacer uso del método gráfico, que es el del polígono, el del paralelogramo y el triángulo, que también nos permite saber cuánto es el valor de esa resultante. Una fuerza que produce un cuerpo depende de su magnitud, dirección y sentido. A continuación se les va a mostrar un ejemplo sobre vectores angulares o concurrentes, donde en un cierto punto estos se van a cruzar y van a quedar en diferentes cuadrantes del plano cartesiano, formando su respectivo ángulo dependiendo en dónde se encuentren. Al realizar el experimento vamos a tener 4 vectores, en el cual el cuarto vector va a ser equilibrante a los primeros 3, ya que si realizamos las operaciones correspondientes, que son la ley de cosenos y el teorema de Pitágoras, al igual que sacamos su ángulo, vamos a tener este valor, que va a ser el resultante y equilibrante de los primeros 3 vectores. A continuación, mi compañera Denise Alemán Silva va a realizar el experimento y vamos a tener los resultados de esta práctica de los vectores angulares o concurrentes. Bueno, como ya lo decía mi compañera Cristal,
Yo soy Denise Alemán y los materiales que vamos a necesitar para poder realizar esta práctica realmente son muy sencillos de conseguir. Y son los siguientes. El primer material que necesitamos es una tapa de plástico de este tipo, también un poco de estambre. Vamos a necesitar 4 objetos que tengan el mismo tamaño y el mismo peso. En esta ocasión nosotros decidimos utilizar pequeños bloques de madera como estos. Vamos a necesitar también un clavo y por supuesto también transportador y regla para poder medir la magnitud y los ángulos de nuestros vectores. Bueno, lo primero que vamos a hacer es que de este estambre vamos a sacar 2 tiras largas de aproximadamente 50 centímetros cada una. Una vez que tenemos ya las tiras largas, vamos a proseguir a amarrarlas a cada uno de los bloques de madera o a cada objeto que habíamos elegido. Vamos a proseguir a amarrarlo como estos. Los vamos a amarrar a cada extremo del estambre. Una vez amarrado los 4 bloques, nos va a quedar ya los 4 con los estambres. El siguiente paso que vamos a realizar es con la tapa. Con la ayuda de un clavo podemos calentarlo para poder introducir el clavo en la tapa y que se quede ahí fijamente. Una vez que ya tenemos esto, aquí lo que hice fue poner el clavo justo en el centro de la tapa y dejar un poco en el extremo, en la parte superior, para poder colocar de ahí nuestros objetos con el estambre. Una vez teniendo esto, vamos a dar una pequeña vuelta a manera que cada uno de nuestros objetos y del estambre tengan la misma distancia. Con los siguientes objetos y el estambre vamos a hacer exactamente lo mismo, para que al momento de que nosotros lo sujetemos queden dispersos en el aire y se formen de esta manera los ángulos de los vectores. Una vez teniendo esto, nada más proseguimos a acomodar el estambre de acuerdo a los vectores y al ángulo que nosotros queramos formar, y posteriormente vamos a calcular su resultante. Así es como queda nuestro experimento. Quedan colgando los pequeños bloques de madera, pero en la parte superior se forman los vectores. Bueno, aquí ya tenemos cada uno de nuestros vectores bien formados y también marcamos el eje X y Y para poder ubicar mejor cada uno de nuestros vectores en el plano cartesiano. De aquí vamos a calcular la resultante. Cada vector, como ya lo mencionaba, tiene la misma magnitud, que es de 8.5 newtons. Sin embargo, cada vector forma diferente ángulo medido respecto al eje X positivo. Por ejemplo, el primer vector forma un ángulo de 5 grados, el segundo de 310 grados, el tercero de 218 grados y por último el cuarto vector forma un ángulo de 142 grados. Para el cálculo de la resultante, primero necesitamos encontrar las componentes en X y en Y de cada vector. Para ello, necesitamos en X hacer una multiplicación de la fuerza por el coseno del ángulo y para en Y de la fuerza por el seno del ángulo. Posterior a esto, hacemos la sumatoria de cada una de las fuerzas, dándonos como resultado en X una fuerza de 0.54 newtons y en Y de menos 5.77 newtons. Esto nos quiere decir que la fuerza resultante se encontrará en el cuarto cuadrante, es decir, en X positivo y en Y negativo.
Para encontrar la magnitud del vector resultante, necesitamos sacar la raíz cuadrada de la sumatoria de fuerzas en X al cuadrado más la sumatoria de las fuerzas en Y al cuadrado, el cual nos da un resultado de 5.79 newtons. Y para el ángulo necesitamos realizar igualmente una multiplicación, que es la inversa de la tangente de la división de la sumatoria de fuerzas en Y entre la sumatoria de fuerzas en X, el cual nos da un resultado de 84.65 grados. Esto es medido en el cuarto cuadrante, recordemos. Y de esto concluimos que entonces el vector resultante tiene una magnitud de 5.79 newtons, que se encuentra en el cuarto cuadrante y que tiene un ángulo de 84.65 grados. La conclusión del experimento realizado anteriormente. ¿Qué condiciones debe de cumplir para que un cuerpo esté en equilibrio? Principalmente que sus fuerzas sean equivalentes para que su sumatoria dé a cero y se anulen y el cuerpo se quede estático. ¿Cómo lograron que el lápiz no se moviera? Como lo expliqué anteriormente, la fuerza de mi mano derecha que tensó al lápiz es equivalente a la de mi mano izquierda. Entonces el lápiz se quedó estático porque automáticamente la fuerza de mi mano izquierda anuló a la de mi derecha y es como si no moviéramos el lápiz porque se quedó en ese mismo lugar. ¿Qué sistema de fuerzas construyeron de acuerdo con el punto 1 de su actividad experimental? Fue un diagrama de vectores coplanares, ya que ellos se encuentran en un mismo eje del plano cartesiano, ya que nada más encontrábamos lo que es el plano X y Y. X y Y estábamos en el mismo plano, solo que estábamos siempre en el plano X, solo que uno estaba negativo y uno positivo, dando la sumatoria a cero porque uno estaba negativo y el otro positivo, pero con la misma fuerza. ¿Cómo se determinó la resultante de las fuerzas concurrentes en esta forma de gráfica? Fácil, lo sacamos con la ley de los cosenos, que dice lo siguiente, que es raíz cuadrada de f de x al cuadrado más f de y al cuadrado para la resultante, que en el caso que si queremos el ángulo de esa resultante, vamos a usar la de tangeno a la menos 1 de f de y entre f de x. ¿Cómo se define el resultado del sistema de fuerzas? Pues fácilmente la resultante de los vectores es la fuerza equivalente de esos dos vectores, que en su caso puede sustituir a esos vectores. Y que también ahí viene con la otra pregunta, que es ¿qué características tiene que tener el equilibrio de un sistema de fuerzas? Pues que el equilibrio de fuerzas es la fuerza que anula la resultante, porque es la misma fuerza que tiene la misma magnitud y dirección, pero en sentido contrario, para que cuando hagamos su sumatoria, es como lo expliqué hace rato, va a dar cero, porque es negativo y más positivo va a dar cero, porque una fuerza va hacia arriba y otra hacia abajo, o una hacia un lado y otra hacia otro, y se llegan a encontrar y van a encontrarse en el mismo punto, y entonces va a decir que no hubo cambio alguno, sino que se quedó en cero. Ese es el equilibrio de un sistema de fuerzas. ¿Qué gráfico utilizamos para la suma de tres o dos vectores? En el método gráfico usamos el método de polígonos. En el método analítico usamos lo que fue nuestra tabla que nos enseñó la asesora Cosme, que fue sacar las diferentes magnitudes tanto en el seno de coseno y el seno de seno, para sacar los resultados de nuestra sumatoria y sacar dos vectores, que es el vector f de y, la sumatoria de f de y f de x, para sacar nuestra resultante y nuestro ángulo resultante. ¿Por qué decimos que cualquiera de las dos fuerzas concurrentes pueden considerarse como equilibrantes de las otras fuerzas de formar un sistema? Simplemente porque estas fuerzas son equivalentes a la fuerza resultante, pero están en el sentido contrario. A la hora de sumar la resultante y la equilibrante nos va a dar cero. Ese es el propósito de la equilibrante.
estar en un equilibrio porque uno va a ser negativo y otro va a ser positivo. O bien uno viene de un extremo y el otro viaja hacia el otro extremo. Ese es el principio del equilibrante. Lo podemos ver en cualquiera de los vectores, tanto sean coplanares, congruentes, que la resultante se va a anular con el equilibrio de los vectores. Como conclusión, todo lo que se realizó en este experimento pudimos comprobar los conocimientos ya antes adquiridos en la materia de dinámica y mecánica que nos da la asesora Cosme. Que aquí vemos lo que fue las resultantes de los vectores, cómo sacar el ángulo de esos vectores y cómo sacar su equilibrio y cómo estas fuerzas son tan importantes. Bueno, la resultante con el equilibrio para anularse y se encuentran estáticas o en cero y ver en qué ángulo se encuentra esa resultante con las diferentes fórmulas que ya nos dio, como la ley de los cosenos o la de tangente menos 1 de f de y entre f de x para sacar nuestro ángulo. En el caso del experimento podemos comprobar que al tener las tres fuerzas de un extremo equivalente a la fuerza de uno, se van a anular y el ladito que nosotros pusimos en medio de la tapa va a quedar estático, no se va a mover porque es la misma fuerza que jala de un extremo a otro. Lo podemos hacer mucho más sencillo, semejando que mi mano va a jalar como lápiz, va a jalar con una fuerza de 2 newtons hacia la derecha y otra fuerza a menos 2 newtons hacia la izquierda porque se encuentra en otro cuadrante del plano cartesiano, que al hacer la sumatoria de 2 menos 2 va a quedar a 0, entonces el arito se quedó estático igual que el lápiz. Esa es la conclusión final que yo presento, ya que todo esto se ha llegado a comprobar a base de cálculos, bajo el método analítico, que es uno de los principales actuantes de este experimento, ya que es la comprobación mucho más sencilla que el método gráfico, ya que con el método gráfico la resultante del polígono es la suma de extremos de los vectores. Desde que inicio de un vector, aquí va el otro al inicio, van de inicio, fin, inicio, fin, inicio, fin, haciendo un polígono. Ya cuando terminaste de hacer el polígono, del final del polígono al inicio del polígono, sacas una recta. Mides esa recta y esa es tu resultante. Que la resultante también es equivalente al equilibrante, porque son las mismas fuerzas para que su sumatoria es de cero. Eso sería todo. Muchísimas gracias.